Así es exactamente como ascendería de una vida de 9 a 5 a una posición de verdadero poder si tuviera que empezar de nuevo hoy. No con esperanza ni con suerte, sino con los principios fríos y calculados que construyeron imperios mientras otros esperaban permiso para vivir. Niccolo Machiavelli escribió una vez: la fortuna es una mujer, y si quieres dominarla, debes golpearla y vencerla. La mayoría de la gente no lo entiende. Creen que habla de apuestas, de azar, de esperar a que las estrellas se alineen. No es así. Habla de audacia. La fortuna no es de los pacientes. Es de quienes imponen su voluntad a la incertidumbre. Pasé años viviendo de otra manera, yendo a lo seguro, siguiendo las reglas, llegando puntual, quedándome hasta tarde, asintiendo en reuniones donde mis ideas morían en silencio. Pensé que la obediencia sería recompensada. Pensé que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente paciente, lo suficientemente humilde, alguien se daría cuenta, alguien abriría una puerta. Nadie lo hizo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el juego al que estaba jugando estaba diseñado para que perdiera. No porque no fuera lo suficientemente bueno, sino porque había renunciado a lo único que importaba: el control. El primer paso no es dejar el trabajo, es cambiar la psicología. Porque un hombre atrapado en su mente seguirá atrapado sin importar cuántas veces cambie de lugar. Déjame decirte algo que ningún orador motivacional admitirá jamás. Tu situación financiera actual no es un accidente, no es mala suerte, no es la economía. Es un reflejo directo de la habilidad que elegiste desarrollar o, más precisamente, de la habilidad que evitaste desarrollar porque te exigía convertirte en alguien para quien no estabas preparado. Machiavelli llamó a esto virtud. No virtud en el sentido moral. Veru significa la capacidad de imponer tu voluntad en un mundo incierto. Es la fuerza que separa a los príncipes de los campesinos, a los constructores de los mendigos. Y comienza con una decisión. ¿En qué te volverás excepcional? Esto es lo que hice. Abrí un buscador y escribí profesiones de millonarios. No multimillonarios, millonarios, personas que amasaron su riqueza con habilidad, no con herencia. Anoté todas las profesiones que aparecían más de una vez. Luego comparé esa lista con una pregunta sencilla. ¿Cuál de estas profesiones me veo haciendo durante 10 horas al día sin sentir que me muero por dentro? La mayoría de la gente se salta a este paso. Persiguen el dinero en campos que odian, y luego se preguntan por qué se agotan antes de triunfar. Eso no es virtud. Es autodestrucción disfrazada de ambición. Creé una cuadrícula. En un eje, la competencia. ¿En qué soy bueno por naturaleza o en qué podría llegar a serlo con esfuerzo concentrado? En el otro eje, la curiosidad. ¿Qué atrae mi atención incluso cuando nadie me paga? La intersección entre ambos es donde reside la primera semilla del poder. Para mí, fue el emprendimiento. No porque me encantara la idea de ser mi propio jefe, sino porque me di cuenta de algo más oscuro. No soportaba la idea de que otro ser humano controlara mi tiempo, mis ingresos, mi potencial. Necesitaba soberanía, incluso si eso significaba riesgo, incluso si eso significaba fracaso, incluso si eso significaba adentrarme en un mundo donde nadie iba a salvarme. El control, incluso si eso significa riesgo, es el primer acto de rebelión. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. En el momento en que tomas esa decisión, en el momento en que eliges un camino que te exige convertirte en más de lo que eres, serás odiado. No por desconocidos, sino por tus seres queridos. Música. No puedes construir un imperio rodeado de campesinos. No lo digo como un insulto. Lo digo como una realidad estructural. En el momento en que decides ascender, quienes te rodean lo sentirán como un juicio sobre sus propias decisiones. Tu crecimiento se convierte en un espejo que refleja su estancamiento, y te odiarán por ello. Cuando comencé este viaje, perdí amigos, no porque los abandonara, sino porque no podían reconciliarme con la persona en la que me estaba convirtiendo, la persona que querían que siguiera siendo. Hacían bromas, sutiles al principio, luego más agudas. Me preguntaban cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Me recordaban cada vez que había fracasado. Me invitaban a salir y luego me hacían sentir culpable por decir que no porque estaba trabajando. Esto no es personal. Es biológico. Los seres humanos estamos programados para imponer la conformidad porque la conformidad significó supervivencia durante la mayor parte de la historia. La tribu que permaneció unida sobrevivió. Los marginados fueron devorados por los lobos. Así que cuando te separas de la manada, su instinto es atraerte de vuelta. No porque te odien,
sino porque temen lo que tu partida diga sobre sus propias decisiones. Machiavelli lo entendía. Napoleón también. Todas las grandes figuras de la historia pasaron un tiempo en el exilio antes de ascender. No un exilio físico, aunque a menudo también. Exilio psicológico. La soledad que surge al ver un camino que nadie más puede ver todavía. El aislamiento precede a la ascensión. Esto es lo que quiero que entiendas. Esa soledad que sientes no es señal de que vayas por mal camino. Es señal de que estás en el único camino que te lleva a donde quieres ir. Los débiles lo llaman soledad. Los fuertes lo llaman preparación. Pero el aislamiento por sí solo no basta. No puedes aislarte de la gente y esperar crecer. La naturaleza aborrece el vacío. Si eliminas a las personas que te frenan, debes reemplazarlas con personas que te impulsen hacia adelante. Después de romper con quienes me estaban frenando la ambición, me sentí más ligero, pero también desconectado. Había quitado las anclas, pero no había puesto velas nuevas. Y fue entonces cuando aprendí la lección más importante sobre el poder. Se transfiere a través de la proximidad. Te conviertes en la persona con la que pasas el tiempo. No por la presión de grupo, sino porque tu sistema nervioso aprende por imitación. Tu cerebro refleja los patrones, el habla, el lenguaje corporal, los procesos de toma de decisiones de las personas que te rodean. Esto no es filosofía. Esto es neurociencia. Así que hice una lista. 10 personas de las que quería aprender, no personas a las que pudiera acceder directamente. La mayoría estaban muertas o eran demasiado superiores a mí como para notar mi existencia. Pero podía estudiarlas. Podía consumir todo lo que habían escrito, dicho o construido. Podía aplicar ingeniería inversa a su mentalidad, su temperamento, sus sistemas. Estudié cómo pensaban sobre el riesgo, cómo gestionaban el fracaso, cómo estructuraban su tiempo, cómo hablaban, cómo se movían por las salas. No intentaba copiarlas. Intentaba instalar su sistema operativo en mi propia mente. La admiración sin transformación es adoración. Y la adoración es para los débiles. No solo quería comprender a estas personas. Quería competir con ellas. Aunque estuvieran muertos, aunque nunca supiera mi nombre. Quería ver su trabajo y pensar, puedo hacerlo mejor. No por arrogancia, sino por necesidad. Porque si no intentas superar a tus mentores, no aprendes de ellos. Los coleccionas como si fueran cromos. Deja de estudiar para ser un fan. Empieza a estudiar para ser un rival. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la mentoría significa encontrar a alguien que les guíe y les diga qué hacer. No, la verdadera mentoría es un robo. Tomas lo que necesitas de quienes tienen lo que tú quieres y dejas el resto. No esperas permiso. No pides acceso. Observas, extraes e implementas. Y una vez hecho esto, una vez que te rodeas de las voces, los marcos y los estándares adecuados, estás listo para el siguiente paso. El que separa a quienes sueñan de quienes dominan. Machiavelli escribió, no hay nada más peligroso que introducir un nuevo orden de cosas. Hablaba de cambios políticos, pero el principio se aplica a toda transformación. Cuando intentas convertirte en algo nuevo, el mundo se resiste. Y si no estás dispuesto a soportar esa resistencia, nunca cruzarás el umbral. A la mayoría de las personas se les enseña a temer a las deudas, a evitar riesgos, a ir a lo seguro. Y es precisamente por eso que siguen siendo pobres. No financieramente pobres, aunque a menudo también. Espiritualmente pobres. Atrapados en una vida predecible, cómoda y completamente carente de sentido. La deuda no son cadenas. La deuda es una espada. Cuando se usa correctamente, te obliga a actuar. Elimina la opción de retirarte. Convierte la vacilación en acción porque el costo de la inacción se vuelve insoportable. Seamos claros, no te digo que te la juegues. No te digo que te endeudes por consumo, por comodidad, por guardar las apariencias. Te digo que quienes construyeron imperios, Elon Musk, la familia Medici, Alejandro Magno, todos usaron la necesidad como arma. Se pusieron en situaciones donde el fracaso era catastrófico. Y esa necesidad agudizó su ambición hasta convertirla en genio. Los débiles ven la deuda como cadenas. Los fuertes la ven como una espada. Cuando tomé la decisión de dejar mis ingresos estables y lanzarme a construir algo propio, no tenía ahorros. No tenía una red de seguridad. Tenía una tarjeta de crédito, una habilidad que aún estaba desarrollando y la creencia de que podía superar mi propia ignorancia. Esa creencia no era confianza. Era necesidad porque había quemado los puentes.
Había hecho que el fracaso fuera más doloroso que el éxito. Y esto fue lo que pasó. Trabajé más duro que nunca. No por disciplina, sino por miedo. Y el terror, cuando se canaliza correctamente, es uno de los combustibles más poderosos a los que puedes acceder. Pero usar el riesgo como arma requiere algo más. Necesitas saber dónde están las alas de poder. Porque no importa lo afilada que esté tu espada si la blandes en un campo vacío. Música. Hay salas en este mundo donde se toman las decisiones que moldean las industrias, los mercados y las economías. Y si no estás en esas salas, vives las consecuencias de las decisiones de otros. La mayoría de la gente nunca entra en esas salas porque cree que no está preparada. Cree que primero necesitas ser más rica, más inteligente y estar más conectada. Pero la verdad es esta: quienes están en esas salas no son más inteligentes que tú. Simplemente se sienten más cómodos con la incomodidad. Empecé a pagar para entrar en espacios que me exigían un gran esfuerzo. No eran espacios caros, sino espacios donde la persona promedio había logrado algo que yo aún no había logrado. Una mente maestra, una conferencia, una cena privada. No importaba. Lo que importaba era que estaba rodeada de gente que operaba a un nivel superior al mío. Y yo observaba. Al principio no hablé mucho. Observaba cómo se movían, cómo escuchaban, cómo hacían preguntas, cómo respondían a los desafíos, cómo se comportaban en silencio. El poderoso movimiento respeta, no el potencial. No les importa lo que puedas hacer, les importa lo que estés haciendo. Así que, antes de entrar en cualquier sala, me aseguraba de tener algo que ofrecer. No dinero, ni estatus, sino una habilidad, una perspectiva, una conexión, algo que hiciera que mi presencia fuera valiosa, no algo transaccional. No estás ahí para caer bien. Estás ahí para ser recordado. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Entran en espacios poderosos e intentan impresionar. Hablan demasiado. Mencionan nombres. Intentan demostrar que pertenecen. Y al hacerlo, revelan que no. En cambio, me posicioné como alguien que ya estaba en movimiento, ya construyendo, ya ejecutando. No pedí consejo. Compartí lo que estaba haciendo y solicité retroalimentación. El cambio es sutil, pero lo es todo. Una es la postura de un mendigo. La otra es la postura de un igual. Y una vez que has entrado en esas salas, una vez que has observado cómo se mueve el poder, necesitas aprender su lenguaje. Y ese lenguaje es la persuasión. Todo reino comienza como una presentación. Todo movimiento comienza como una idea vendida a otros. Jeff Bezos convenció a los inversores de una librería que se convertiría en todo. Steve Jobs convenció a los consumidores de un teléfono que cambiaría nuestra forma de pensar. Machiavelli convenció a los príncipes de una visión de poder que moldearía naciones. La persuasión no es manipulación. La persuasión es el arte de alinear el interés propio de otra persona con tu visión. Y si no puedes hacer eso, nunca construirás nada que requiera más que tus propias manos. Machiavelli lo entendió mejor que nadie. Él escribió: los hombres se mueven por dos cosas principales: amor o miedo, no lógica, ni razón, sino emoción. Debes hacer que la gente sienta algo antes de poder hacer que haga algo. La mayoría de la gente es pésima vendiendo porque cree que vender se trata del producto. No es así. Se trata de la transformación, el cambio de identidad, el futuro en el que el comprador quiere convertirse. Cuando empecé a vender, dejé de hablar de características. Empecé a hablar de cómo sería la vida después de la transformación. Y aquí está la parte más difícil. Primero debes venderte a ti mismo. Si no crees en lo que ofreces, tu voz temblará. Tus palabras dudarán. Tu lenguaje corporal te delatará. La gente no cree lo que dices, cree cómo lo dices. La voz sin compromiso tiembla. La voz comprometida manda. Practiqué esto en todas partes, no solo en los negocios, sino también en conversaciones, negociaciones y relaciones. Aprendí a escuchar lo que la gente quería pero no decía. Aprendí a enmarcar mis ideas en función de sus miedos y deseos. Aprendí que la persuasión más poderosa no se siente como tal. Se siente como claridad. Pero la persuasión sin precisión es solo ruido. Puedes inspirar a alguien a seguirte, pero si no sabes a dónde vas, ambos terminarán perdidos. No se puede controlar lo que no se mide. Esto es cierto en la guerra, en los negocios y en el desarrollo personal. Si no puedes cuantificar tu progreso, estás operando con esperanza. Y la esperanza no es una estrategia. La esperanza es a lo que se aferra la gente cuando ya ha perdido.
Aprendí esto a las malas. Pasé años trabajando duro, pero no con inteligencia. Estaba ocupado, pero no estaba construyendo. Estaba avanzando, pero no progresaba porque no tenía indicadores. No sabía si lo que hacía hoy me acercaba a donde quería estar mañana. Así que hice algo simple pero transformador. Tomé mi objetivo, digamos $1.000.000 en ingresos anuales, y lo convertí en una cifra diaria. 1.000.000 dividido entre 365 días son aproximadamente $2.740 al día. De repente, el sueño se convirtió en matemáticas. Lo abstracto se volvió concreto. Cada día, podía analizar mis acciones y preguntarme, ¿me acerqué $2.740 a mi objetivo hoy? Si no, ¿por qué? ¿Qué necesito cambiar? Esto es lo que Machiavelli quiso decir cuando dijo, la fortuna controla la mitad de nuestras acciones, pero la disciplina controla el resto. No puedes controlar el mercado. No puedes controlar la economía. No puedes controlar a los demás. Pero sí puedes controlar tus aportaciones. Y si las mides, si las rastreas, si las refinas, la constancia se convierte en tu destino. Objetivo, métrica, ingeniería inversa. Esa es la fórmula. Todo lo demás es distracción. Creé hojas de cálculo. Hice seguimiento de los ingresos, el alcance, las conversiones, el tiempo dedicado a tareas de alto valor versus tareas de bajo valor. Traté mi vida como un negocio porque eso es lo que es. Eres el director ejecutivo de tu propia existencia. Y si no diriges tu vida con la misma precisión con la que dirigirías una empresa, no te sorprendas si te arruinas en términos de tiempo, energía y potencial. Pero la precisión por sí sola no es suficiente. Necesitas algo más. Lo que separa a quienes planifican de quienes ejecutan. Lo que convierte la estrategia en realidad. Aún no eres quien podrías ser. Y esa brecha, ese espacio entre tu yo actual y tu yo potencial no es motivo de vergüenza. Es una fuente de energía. Machiavelli lo llamó necesitar. Necesidad. La fuerza que agudiza la ambición en genio, la vacilación en acción, el potencial en poder. La mayoría de las personas miran esa brecha y se sienten incapaces. Ven lo lejos que les queda por recorrer y se dan por vencidos antes de empezar. Pero los fuertes ven esa brecha de otra manera. La ven como fuego, como hambre, como lo único por lo que vale la pena despertar. Me miro a mí mismo hace 5 años y siento asco. No porque fuera débil, sino porque era capaz de mucho más y me conformé con mucho menos. Dejé que el miedo dictara mis decisiones. Dejé que la comodidad dictara mis días. Dejé que las opiniones de los demás dictaran mi identidad. Y cuando finalmente decidí dejar de vivir así, cuando finalmente decidí adentrarme en la incomodidad del devenir, todo cambió. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque yo me volví más difícil. La necesidad no pide permiso. No espera el momento oportuno. Actúa porque la inacción ya no es viable. Y cuando te pones en una posición en la que no tienes más opción que ascender, donde el fracaso significa perder todo lo que has construido, es cuando la grandeza deja de ser un sueño y se convierte en un requisito. Los débiles ven la brecha como un fracaso. Los fuertes la ven como fuego. Esta es la prueba final. Ni la inteligencia, ni el talento, ni siquiera la disciplina, ni el hambre, ni la voluntad de soportar la incomodidad, el rechazo, el fracaso, la soledad, el miedo, y seguir adelante de todos modos. Porque sabes en el fondo de tu ser que la persona que eres ahora no es la persona que estabas destinado a ser. Y esta es la verdad que nadie quiere oír. La fortuna no recompensa a quienes la merecen. Recompensa a los implacables. Recompensa a quienes golpean con precisión, paciencia y fuerza. A quienes entienden que el juego está amañado y lo juegan de todos modos porque saben cómo manipularlo a su favor. Machiavelli no escribió El Príncipe para moralizar a la gente. Lo escribió para que fueran eficaces, para despojarla de las ilusiones y revelar los mecanismos de poder. Y el primer mecanismo, el que desbloquea a todos los demás, es este. Debes estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. La fortuna pone a prueba a cada hombre, pero cede ante quienes se atreven a golpearla con precisión, paciencia y poder. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no eres como la mayoría de la gente. La mayoría se habría detenido ante la primera verdad incómoda. Pero no lo hiciste porque en algún lugar de tu interior hay un hambre que se niega a ser silenciada, una voz que susurra. Fuiste destinado a algo más. Esto es solo el principio. Lo que he compartido contigo hoy es la base, la psicología, el marco, las leyes que rigen el ascenso de la mediocridad a la maestría. Pero hay un nivel más profundo.
Un nivel donde la estrategia se vuelve instintiva, donde el poder se vuelve natural, donde no solo juegas, sino que te adueñas de él. Si quieres aprender a canalizar ese anhelo para crear abundancia estratégica, para construir sistemas que generen riqueza mientras duermes, para dominar el arte del apalancamiento para que cada acción que realices se traduzca en un imperio, entonces necesitas comprender el siguiente principio: la ley del dominio. Ahí es a donde nos dirigimos. No solo a ascender, sino a gobernar. No solo a escapar del horario de 9 a 5, sino a construir algo duradero. Algo que no solo cambie tu vida, sino que cambie la vida de todos los que vengan después de ti. Este es el camino del soberano, el ascenso machiaveliano. Y si estás listo para recorrerlo, nos vemos en el próximo. La fortuna favorece a los audaces, pero el dominio pertenece a los estratégicos.